Hermanos, bendecido día del Señor. Qué gusto estar aquí. Doy gracias a la iglesia, a mis pastores y sobre todo a Dios que me permite estar aquí delante de ustedes y para exponer la palabra. Hermanos, en mi última participación vimos la primera parte de la respuesta de Pablo hacia la iglesia filipenses. Ya no voy a dar tanto contexto histórico ya tuvimos dos oportunidades, pero quiero tomar una pequeña retrospectiva de lo que vimos la vez pasada. La última participación se basó en los versículos del 12 al 18 de este primer capítulo. Entramos y explicamos la parte donde Pablo da respuesta y notifica a los hermanos en Filipo de su situación. Veíamos que Pablo hacía un mayor enfoque, más en el Evangelio, en el progreso del Evangelio, que en sus mismas necesidades materiales, físicas. Y no que Pablo practicara el estoicismo, ni que fuera él, se hiciera para quererse hacer el centro, sino sinceramente y verdaderamente él encontraba un gozo porque el Evangelio fuera predicado ya sea por sus retractores o fuera predicado a través de sus prisiones. Él encontraba gozo en eso. Su ministerio, el ministerio de Pablo, siempre era una experiencia gozosa. Y nosotros, hermanos, nosotros pudimos entender, pudimos ver que es parte del plan soberano de nuestro Dios utilizar también nuestras dificultades, nuestras prisiones, nuestras luchas para la predicación y expansión del Evangelio. Si Pablo pudo resistir todo esto, sinceramente fue porque Dios estaba con él. Y uno de los textos clave que vimos la ocasión anterior y que si podemos resumir toda la predicación, puede ser el versículo 12 que dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me han visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Recordemos que la palabra progreso tiene no simplemente un avance, sino que es abrirse camino, es quitarse de encima obstáculos, dificultades para llegar a, a su meta. Eso es lo que quiere, o lo que significa más, con un poquito más de énfasis, la palabra progreso. Entonces, entendiendo esto, viendo que Pablo ha respondido y empezó a responder a los filipenses, por estudio separé, hermanos, los dos en dos predicaciones, porque no nos hubiera dado el tiempo. De hecho, hoy quería acabar con el primer capítulo, no vamos a alcanzar a terminar. Volví a separar y llegaremos hasta el versículo número 26, hermanos. Pero para iniciar la predicación, quisiera que tuvieran en mente una pregunta que quisiera hacer. De hecho, esta pregunta es el título de esta predicación. Y quiero que a través de la exposición mantengan presentes o tengan en mente esta pregunta. La pregunta es: ¿para quién vives, hermano? O podemos decir: ¿para qué vives también, verdad, hermano? En esta porción de la Escritura, Pablo continúa con su informe sobre la situación. Y en esta ocasión el apóstol revela y va más allá simplemente de sus prisiones y sus detractores y expande un poquito más su situación y hace ver a los filipenses que ni la amenaza de la muerte ni la podrá a él quitar el gozo. Tampoco la pena de seguir viviendo en la carne, en esas prisiones, podrá robarle ese gozo. Él tiene la plena confianza de que a pesar de las circunstancias negativas, la causa del Señor, al final de todo, triunfará, hermanos. El versículo 19 empieza y dice:
porque sé que por vuestra oración. Porque sé no es una afirmación positiva, no es una muestra de que el apóstol conoce el futuro o que tiene una bola de cristal y sabe lo que va a suceder. No es una declaración o una profetización como las que hoy en día en ciertos lugares se suelen dar. Su boca no está queriendo crear realidades o afirmando cosas para mover la mano de Dios. Él está hablando con fe, con verdadera fe, y describe lo que ocurrirá en su vida en esos momentos. Pues en los versículos 20 y 24 apunta a que no sabe a ciencia cierta cuál será el resultado del juicio. De lo que sí hay certeza, hermanos, es que viva o muera, Cristo será exaltado. Pero inmediatamente en los próximos versículos, que es el versículo 25, para ser exactos, vuelve a centrarse, hermanos, en el progreso del Evangelio. El único interés de Pablo en su vida es el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, de una manera mucho más personalizada y detallada hacia los filipenses. Él irá instruyendo, guiando ya más directamente a la iglesia en Filipos. Y esto servirá para hacer la transición entre la situación y el saludo y el informe de Pablo a los hermanos hacia la exhortación y a las enseñanzas, ya como los mencionaba, ya más específicamente a las situaciones y a la iglesia de Filipos. Hermanos, aunque los versículos 18b al 20, porque quisiera tomar esta última porción del versículo 18, a pesar que lo vimos la predicación anterior, Pablo afirma con fe y confianza de que sea lo que le depare el futuro, nada quitará el gozo, porque Cristo será exaltado en él. He tratado de dividir esto del 18b al 26b, aunque es una misma idea, hay mucha información que me quisiera ahondar un poquito más. Entonces separé en 3 partes, hermanos, unidas por un versículo que creo que todos conocemos el versículo. Entonces es del 18b al 20b, Pablo afirma con fe y confianza que nada quitará el gozo porque Cristo será exaltado al final. Y la siguiente es, o lo que une estas dos ideas, y el puente y la idea central es en el versículo 21, que todos conocemos y muy probablemente si empiezo a citar, todos en nuestra mente diremos lo que sigue. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. El versículo 22 al 26, Pablo explica cuál es la razón de esta perspectiva que él tiene tan inusual y expone su opinión y el resultado que él espera en su próximo juicio y con ello qué hará por consiguiente de ese resultado. Estos puntos, hermanos, llevarán a Pablo a hablar del progreso del Evangelio de una manera más directa hacia la iglesia de Filipos, y lo cual se desarrolla en los siguientes capítulos de la carta, hermano. Entonces, tomamos el versículo 18b y leemos hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino con toda confianza, y ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. El gozo que Pablo expresa en los versículos anteriores que vimos en la última predicación de Filipenses, se proyecta ahora con una confianza, pero hacia el futuro. Pablo dice al final del versículo 18, me regocijaré. Y explica que todas las circunstancias que ha vivido resultarán en su liberación.
Aquí se utiliza la palabra, para la palabra liberación, la palabra que está utilizando Pablo es soteria. El término que se emplea normalmente, comúnmente, en el Nuevo Testamento para hablar de salvación, hermanos. No es una liberación meramente física, una meramente corporal de salir de la cárcel, sino él está hablando de su liberación hacia ese lugar celestial, hacia Cristo, su liberación y su salvación en Cristo Jesús. El término es muy usado, como les decía, en el Nuevo Testamento y sobre todo en las cartas de Pablo. Y más adelante en el versículo 28 que dice, y en nada intimidaos por los que se oponen, para que ellos ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros salvación y esto de Dios. Como vamos a poder, no es meramente una liberación corporal, como ya les decía. Es por eso que la muerte del apóstol puede resultar también en su liberación. Hoy vivimos muchos creyentes que queremos vivir un evangelio triunfalista, vivir de victoria en victoria, que la enfermedad no nos pegue, que no tengamos problemas, que no tengamos dificultades, pero sin embargo, Pablo nos enseña completamente lo contrario. Podemos ver que aún en la muerte Pablo puede encontrar gozo y liberación de sus prisiones y de sus adversarios. Él está hablando de su liberación escatológica, hermanos. Estos, del versículo 18b al 20, podemos encontrar 4 realidades en las que se basa la confianza que tiene el apóstol. El primero lo vemos en el versículo 19, que es la voluntad del Señor. Porque sé, así empieza Pablo, que es del griego eido, que significa saber algo con certeza. Pablo estaba convencido de que el sufrimiento que experimentaba resultaría en su liberación. Aquí Pablo cita la respuesta de Job a Zofar en Job 13:16. Y él mismo será mi salvación, así dice la Escritura. Así que Job entendía que sus sufrimientos no eran un castigo divino, así como Job entendía esto, que su sufrimiento no era un castigo divino, de igual manera Pablo creía que Dios lo liberaría de sus prisiones y aflicciones y de sus retractores, los cuales ellos afirmaban que estaba en esa situación por su iniquidad. Pocos años antes, Pablo había escrito Romanos 8:28, que también es un texto muy conocido y que ahora el apóstol vivía en carne propia esa maravillosa verdad. Podemos leer en Romanos también 8, un poquito antes, Romanos 8:18, hermanos. Romanos 8:18 dice así: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La confianza en la voluntad del Señor. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo tenía muy presente, y ya lo había expresado en otras cartas, que la voluntad del Señor es primero. Ahora, hermanos, Pablo avanza en su carta y apunta ahora a las oraciones de los santos. Del mismo modo en que vimos que en los versículos 9 al 11, Pablo ha pedido a Dios por los filipenses para que crezcan en fe, para discernir lo mejor y llegar al día de Cristo irreprochables. Pablo cree que Dios usará las oraciones de los filipenses
que son elevadas ante Dios para ayudarle a preservar con toda confianza y al final presentarse ante Dios como uno de sus redimidos. Él sabe de la soberanía ilimitada de Dios y sabe que la oración de la iglesia está incluida en su plan soberano. No es que el Señor se sujete a las oraciones de los hombres, sino que es Él quien pone en el corazón de la iglesia la necesidad de orar por la voluntad del Señor. A enfrentarnos a dificultades, siempre hemos de solicitar a nuestros hermanos oración. Oremos constantemente por nuestros hermanos que enseñan, por nuestros pastores. Pidamos, así como Pablo solicita de oración, por la suministración del Espíritu. Oremos a Dios por nuestros pastores, por nuestros maestros, por las hermanas que enseñan a los niños. Que el Espíritu Santo sea su ayuda, porque eso trae beneficio a la iglesia. Hermanos, hay varios ejemplos donde Pablo enseña esta verdad, no simplemente aquí en Filipenses, por su situación en prisión. Lo vemos también en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando, aquí es donde se hace el énfasis, hermanos, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. También Romanos 15:30 dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mis servicios a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y podemos seguir viendo ejemplos. Si se los quiere llevar y verlos en casa, puede leer Efesios 18:19, Primera de Tesalonicenses 5:25, Segunda de Tesalonicenses 3:1. Pablo constantemente pide a los creyentes a orar por él. Aparte de Cristo, hermanos, y creo que todos los que somos creyentes podemos decir eso, aparte de Cristo, nada resulta más alentador para uno que cuando estamos en alguna adversidad o alguna necesidad, saber que otros creyentes están orando por nosotros. Es reconfortante, trae gozo, trae fuerza. Y no por lo que la persona que esté orando, sino porque es así como Dios obra a través de su iglesia. Sigamos pidiendo por nuestros pastores en esta iglesia, sobre todo por ellos que tienen una carga aún mayor. La mayoría del tiempo, hermanos, no tenemos el control de las situaciones que vivimos. Y a muchos les parecería que Dios tampoco lo tiene. A veces, tristemente, podemos ver mensajes. De hecho, veía una noticia de una situación legal que tuvo
una iglesia y varios comentarios eran: oraremos para que el Señor tome control. El Señor tomará control. Hermanos, el Señor tiene el control de todas las situaciones. El Señor está en control. No debemos de pedir que Dios haga cosas para nosotros sentirnos bien, sino nosotros debemos pedir porque la voluntad de Dios sea hecha. Porque eso trae gozo, trae alegría, trae magnificencia y exaltación a Cristo, hermanos. Hermanos, de las situaciones que tenemos, nosotros no tenemos el control. Pero sabemos que Dios es soberano y está en control de todas ellas. Todas las circunstancias que sus hijos tienen, Él nos lleva de la mano, a pesar de que a veces no podamos sentirlo o verlo muy palpable, o que sean muy abrumantes las situaciones. Dios está ahí con nosotros, hermano. Dios cuida de sus hijos y nos llevará de la mano hasta el día de nuestra vindicación definitiva y eterna, hermanos. No hay ningún escogido que se quede en el camino, hermanos. Ninguno de ellos se perderá. Seguimos avanzando en el texto y vemos que la provisión y la ayuda del Espíritu, o la ayuda del Espíritu Santo, es solicitada por Pablo. La palabra de Dios y las oraciones y el poder del Espíritu obran siempre unidos por el bien de sus siervos. Jesús prometió en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La persona del Espíritu Santo es quien nos concede ayuda en nuestro caminar. Pero en el versículo 19, Pablo utiliza la palabra en griego, disculpen mi griego, hermanos, epijoregia, mismo término usado en Gálatas 3, el cual cita así, dice: aquel pues que os suministrará el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley. Por lo cual en esta parte no se refiere a la ayuda que puede dar el Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo esa ayuda que tiene el creyente. Apunta a que el Espíritu Santo mismo es quien ofrece los recursos para cada necesidad del creyente. El Espíritu ayuda al creyente a orar. Lo vemos en Romanos 8:26. El Espíritu Santo es la fuente de poder que tiene el creyente. Lo vemos en Hechos 1:8 y en Efesios 3:20. El Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente. Lo vemos en Gálatas 5:22-23. Entonces, hermanos, recordemos la estrecha relación que hay entre las oraciones de los creyentes que acabamos de ver y la solicitud a Dios para que el Espíritu Santo ayude a esos creyentes que están en necesidad. El cuarto punto es la esperanza de Cristo y la confianza plena en el plan de Dios. Hermanos, nosotros en nuestra confesión de fe, en el capítulo 18, los citaré, en el capítulo 18, párrafo 1, la parte B y el inicio del párrafo 2 dice así: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman sinceridad, esforzándose por andar con toda buena obra, con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les avergonzará. Y esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que esta seguridad es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la
justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, hermanos. Entonces la esperanza, hermanos, que tiene el apóstol Pablo, o que demuestra en el versículo 20, donde dice, por la creación, perdón, disculpen. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La esperanza que tiene el apóstol Pablo está fundada en la Escritura. Está fundada en... Hay salmos que hablan acerca de que el que cree y confía en Dios no será avergonzado. Podemos ir al Salmo 25, hermanos, y ahí podemos ver Salmo 25 en los versículos 2 y 3. Así dice la palabra del Señor. No sea yo, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces la esperanza y la confianza plena en el plan de Dios no está fundada simplemente en una idea positivista del apóstol Pablo, sino en la Escritura misma. Cuando se refiere a que su anhelo y esperanza y confianza, como les decía, no lo hace desde una perspectiva positiva, sino en las promesas, sino las fundamenta en las promesas del Señor. Él estaba seguro de que ante los ojos de Dios no sería avergonzado. Y esto le refleja al escribir la parte B del versículo 20 que ya leímos. Aún en situaciones adversas, Pablo es un instrumento para glorificar al Señor con su obediencia fiel. Él veía la oportunidad dada por Dios de exaltar a Cristo durante su juicio que tendría más adelante. Dios no permitiría que sea avergonzado ante el enemigo. Al final triunfará. El bien triunfará sobre el mal, porque su esperanza está en el Señor y no en él mismo. La victoria no depende de que él sea absuelto. Aun si el resultado del juicio es la ejecución, no sería avergonzado y el Señor sería exaltado. De la misma manera, hermanos, así como cuando sucedió con Esteban. Esteban predicó fielmente la palabra de Dios. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Pero sin embargo, fue enjuiciado, defendió el Evangelio, defendió a Cristo, pero fue condenado a muerte. Pero aún hoy, esa muerte, hermanos, a través de esa muerte, hermanos, Cristo sigue siendo glorificado. Hoy vemos a Esteban, hermanos, y damos gloria a Dios por mantenerse fiel a Cristo. De igual manera, Pablo tenía la misma o el mismo pensar, ya sea vivo, ya sea muerto, eso traería gloria a Dios. Porque Pablo no estaba defendiendo sus ideales propios, sino estaba defendiendo el Evangelio de Cristo. Está encarcelado, recordemos, no por ser un delincuente, no por ser un malhechor. Está encarcelado por predicar el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo no sabía con certeza cuál era el plan de Dios para él. Pero si él podía servirle y glorificarle aún con su vida misma, él estaría gozoso de eso. De cualquier manera, cualquiera que fuera el resultado, se haría la voluntad del Señor y al final de todo el plan de Dios se consumaría.
El puente, como les mencionaba, y la idea central, y para que sigamos manteniendo en mente la pregunta del inicio, es el versículo 21. Como les decía, es un texto de los más conocidos. Todos lo recitamos hasta de memoria, con alegría, con gozo. Pero a veces no entendemos el alcance que debería de tener. A lo mejor yo de más joven lo llegué a leer y sí, yo soy ese. Y no, hermanos. Pablo, mientras estuviera con vida, su deseo era servir a la obra de Cristo. Pero sabía también que morir sería ganancia, porque así estaría en la presencia de Dios, donde podría adorarle y servirle para siempre, hermanos. También Pablo entendía que las riquezas, el poder, el prestigio, posesiones, salud, sabiduría, éxitos personales y todo lo demás son cosas banales, pasajeras, y nada de eso trae la exaltación de Cristo. Muchos reconocemos esta verdad, hermanos. Esta verdad de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es fácil leerla, es fácil decirla, pero es difícil vivirla, hermanos. No lo hacemos muy a menudo. A veces queremos vivir para nosotros mismos, hermanos. Pocos pueden decir con franqueza absoluta esa frase sin vanagloriarse. Pero la franqueza con la que lo dice Pablo se puede ver expresa en toda esta porción de la carta. El término más correcto en griego, traducido al español, sería vivir Cristo, morir ganancia. Y podemos ver esta idea plasmada no solo en Filipenses, sino también en Gálatas 2:20. El apóstol tiene esta misma perspectiva de la vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Realmente cuando estaba preparando el mensaje, estaba leyendo cómo Pablo afrontaba las situaciones cuando decía, recordaba y venía a mi memoria, sed imitadores de mí, así como quedamos muy lejos de Cristo. Si quedamos lejos de Pablo, hermanos, quedamos lejísimos de Cristo. Pero no quiero que esto sea un mensaje de pesimismo. Sigamos esforzándonos, hermanos. Que mientras el Señor nos tenga con vida aquí, Él nos irá perfeccionando. Lo vimos en los versículos anteriores. Él va perfeccionando su obra en nosotros. Y eso es lo que debe traer gozo, paz y tranquilidad en nuestras vidas. La vida de Pablo estaba rendida a su Señor completamente. Él era su Salvador, Jesucristo, su Mesías, quien lo librará de la ira venidera. Él confiaba, amaba y servía y testificaba. Y en todo se consagraba y dependía en el Señor. Su única esperanza, su única razón de vivir era Cristo. Él viajó, predicó, fue encarcelado por Cristo, hermanos. Y al final moriría por Cristo. E incluso la muerte, por la gracia de Dios, era definitivamente una ganancia para él, porque él moriría en Cristo. Y es por eso que en los siguientes versículos se menciona su anhelo de permanecer también
porque si mi vida es Cristo y Dios me permite vivir, será para el bien de la iglesia, será para servirle a Dios. Ese era su anhelo. Aunque sí, gozosos, yo creo que todos nos gozaremos y desearemos estar con el Señor. Pero también, hermanos, meditemos en que si el Señor nos está dando vida, si el Señor nos está permitiendo vivir, no es para que disfrutemos de nuestra vida terrenal y gocemos no está mal disfrutar de la vida terrenal, pero no es el propósito en sí, hermanos. Si tenemos vida y vida en Cristo, es para servirle a Él, hermanos. En los siguientes versículos, Pablo explica cuál es la razón de esta perspectiva tan inusual y expone cuál será su opinión en el resultado del próximo juicio. Dice el versículo 22 al 26, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí mi única labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pero eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunden en Cristo a causa de mi visita otra vez a vosotros. Pablo explica su deseo personal. Sería seguir viviendo, pero no en un deseo egoísta, ya que él está convencido de que permanecer en el cuerpo es mejor para sus hermanos filipenses. Pero como hemos leído, Pablo está entre esas dos posibilidades y sabe que la decisión de la vida y la muerte están en manos de Dios. Y a pesar de que en la mesa está la opción de partir y estar con Cristo, él está convencido de que su libertad terrenal y el regreso con sus hermanos filipenses serviría para el progreso del Evangelio y el avance en la fe de la iglesia en Filipos, compartiendo el gozo y la expansión del reino, para compartir el gozo y la expansión del reino de Dios junto con ellos. Segunda de Corintios 5, versículos 6 al 10, cita esta misma idea del Segunda de Corintios 5, 6 al 10. Dice así la palabra de nuestro Señor. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Pablo entiende que no hay como estar con Cristo, pero también entiende la necesidad de servir para el Señor mientras está con vida. Pablo ha antepuesto los intereses, sus propios intereses, y los ha antepuesto ante los intereses de los demás. Pablo vive para el beneficio de los demás, vive para sus hermanos. Ha puesto los intereses del Evangelio por encima de todo. Y sobre esto hará un mayor énfasis más adelante en la carta, trayendo a la memoria sacrificios como el de Cristo, que lo vemos en esta misma carta, en el capítulo 2:6, que menciona que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este mismo capítulo, en el capítulo 2, también aludirá a Timoteo, Epafrodito, pero eso ya lo veremos, si el Señor me permite, en predicaciones más adelante, hermanos, de cómo estos hombres han sacrificado su bienestar personal por el bienestar de la iglesia.
Si tiene curiosidad, hermano, en el capítulo 2, versos 20, 21 y en el verso 30 puede ver a estos hermanos y su devoción por servir a Cristo. Entonces, Pablo desea permanecer en vida para centrarse y enfocarse en los hermanos filipenses. Su principal inquietud en esta carta es hacer avanzar el evangelio por medio de la iglesia en Filipo. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver en todo este pasaje? ¿Cómo podemos hoy traerlo a nuestras vidas? ¿Cómo esto debe impactar nuestras vidas? ¿Qué debemos de cambiar? Hermanos, cuando yo era un joven universitario, recuerdo que pensaba en que no quería morir pronto. Y no por las razones correctas en las cuales hoy creo. No quería morir en los próximos meses porque recuerdo, y eso me vino a la memoria mientras preparaba la predicación. Estaba en la universidad y vino eso a mi mente porque de cierta manera, no siendo creyente, estando expuesto al evangelio, sabía de la venida de Cristo, sabía de Dios. Yo había apartado un videojuego, entonces, no me quiero morir antes de que salga el juego y poder jugar el juego. También recuerdo que había estado esperando con ansia ese día de que pudiera, y yo pedía al Señor, tristemente, hermanos, no es algo de lo cual me enorgullezca, pero que me mantuviera vivo para poder. No es así como es el vivir es Cristo, hermanos. También esperaba estar vivo y venía, digo, yo creo que Dios me hizo recordar esas tonterías juveniles. Quería estar vivo porque saldría la próxima película del Hombre Araña y yo quería verla. Mi egoísmo era tal, hermanos, que yo no quería que Cristo volviera por su iglesia hasta que no me casara yo. Yo quería estar satisfecho por encima de los deseos y anhelos de Cristo. Gracias a Dios, hoy veo de manera diferente. Hoy puedo decir, si el Señor desea que yo parta, gloria a Dios. Mi anhelo no es como tú hace unos años tuve un momento de depresión y me aferraba a querer vivir para que mis hijos, ¿qué va a ser de mis hijos? Hoy no, hermanos, hoy creo que aun aunque yo falte, mis hijos serán cuidados por el Señor. Mi anhelo no es mis hijos, mi esposa, son parte de mi razón y maneras de vivir y Dios me tiene aquí por ellos. Pero si Dios me removiera, yo no tendría ningún problema con Dios. Hubo un video viral sobre unas hermanas que estaban cantando, unas ancianas que cantaban un himno, un canto, el cual hablaba de que ya habían cumplido su buena batalla y solo estaban esperando de que Él viniera a llevarlas. Y a lo lejos oyó una voz que dijo una de ellas, pero todavía no. Su deseo no estaba en Cristo, su deseo estaba todavía en querer disfrutar un poco más de la vida. Una vez que ya profundizamos en el texto, una vez que meditamos y vimos al apóstol Pablo, un gran apóstol, un guerrero de la fe que su único enfoque es Cristo, su sufrimiento en su vida, en su muerte es Cristo, en su ministerio todo era Cristo para él. Les vuelvo a hacer y les vuelvo a traer la pregunta: ¿para quién vives?
¿O para qué vives? Cual fuera tu respuesta, ten en cuenta que tu respuesta deberá ser coherente con tu manera de vivir. Podemos decir, para mí el vivir es Cristo, pero si no lo vivimos, si no lo demostramos con nuestra vida, son palabras vacías que simplemente se las llevará el viento. Durante mucho tiempo el ser humano ha buscado el sentido a la vida. Ha habido varios pensamientos filosóficos, el existencialismo, hedonismo, pragmatismo, estoicismo, incluso el budismo. En la actualidad, los coaches de vida han surgido y hasta algunos de ellos utilizan la palabra de Dios como herramientas para alentar a las personas a vivir. Pero todos ellos tienen un común denominador. Has de vivir para ser feliz. Pero eso es lo que enseña la Escritura, hermanos. La vida sí se vuelve una carrera interminable para buscar la felicidad. La gente va atrás de aquello que trae placer, satisfacción, la cual sin Cristo jamás tendrá límites esa satisfacción personal. Jamás llenará el vacío. La gente lo único que quiere es más. Si su enfoque es el dinero, queremos más dinero. Vivimos para el dinero. Si su enfoque es su aspecto personal, su vida será su aspecto personal. Y vemos gente operándose y cambiándose para tratar de lucir bellos. Vemos gente sacrificando sus tiempos, tiempo de sus hijos por vivir por el dinero. Todas estas filosofías simplemente traen más vacío a las personas. Lo único que ha producido son personas insatisfechas y siguen sin resolver la duda de para qué vivimos. Pero hermanos, los cristianos vivimos para nuestro Señor. Debemos de vivir para nuestro Señor. Nada más, hermanos. No hay más. Si vivimos, vivimos para Cristo. ¿Por qué vivimos para Cristo, hermanos? Porque es un hombre muy bueno que me ayuda en todo. Porque trae bendiciones a mi vida. Porque con Él tendré un impulso en mi carrera. Porque con Él tendré acceso, se me abrirán puertas. Esas son las razones correctas que un cristiano debe afirmar por el cual vive para Cristo. Hermanos, vivimos para Cristo porque Él entregó su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados y traernos paz delante de Dios. Nuestra vida debe girar en torno a Cristo y su obra, ya que Él es quien da sentido al existir. No solo para esta vida, hermanos, sino para la venidera. Tristemente, bueno, felizmente para nosotros, hermanos, para el creyente, el morir es Cristo. Pero para el inconverso, el morir es el fin de toda esperanza de salvación. Mientras que para el creyente es gozo, alegría. Para el inconverso y el que nunca creyó en Cristo, será lloro y crujir de dientes, hermanos. Solo Cristo puede satisfacer el alma del hombre y poner contentamiento en la vida de las personas. Pero para esto es necesario rendir tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados y confesarle como Señor durante el resto de tu vida. La pregunta, ¿para quién vives? Solo hay dos opciones, hermanos.
Podemos vivir para nosotros mismos, siendo esclavos del pecado, y buscar satisfacer nuestros deseos día con día, nuestras pasiones de un corazón corrompido. O podemos vivir para ser liberados, hermanos, del cautiverio. Podemos vivir para el libertador, quien nos rescató, quien nos libra de esa mala manera de vivir, quien da un propósito a nuestra vida. Y el cual nos dará vida eterna, hermanos. Se trata de Cristo, hermanos. No se trata de mí. No se trata de usted. Siempre se debe tratar de Cristo, hermanos. Ahora, ¿cómo puedo vivir para Cristo? Nuestros deseos y propósitos deben ser exaltar a Cristo, hermanos. En el versículo 19 y 20, Pablo mostró un deseo de exaltar a Cristo independientemente de las circunstancias. ¿Y qué es exaltar? Exaltar es elevar a alguien o algo a gran auge o dignidad. Eso es lo que dice el diccionario. ¿Hacemos esto con nuestras vidas, hermanos? ¿Hacemos que Cristo sea exaltado a través de nuestras vidas? Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podemos ver más textos que tienen que ver con esto. Gálatas 6:14, 1 Corintios 1:31. Por tiempo leeré solo Gálatas 6:14, hermanos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Hermanos, supongamos que yo soy un excelente jugador de fútbol, y soy fichado por un gran equipo que tiene al mejor jugador del mundo, hermanos. No diré quién para no entrar en conflictos. Sería una locura mía tratar de querer llegar a ese equipo teniendo al mejor jugador del mundo y tratar de opacar las virtudes de ese jugador. Si yo llegara a ese equipo, sería para hacer brillar aún más a la estrella del equipo, y los cual traería obviamente beneficios al proyecto de ese equipo. Hermanos, no somos jugadores de fútbol, pero somos seguidores de Cristo. Y deberíamos usar nuestra vida para que Cristo sea exaltado. Deberíamos usar nuestros talentos, que no son nuestros, Él nos los ha dado, para que Cristo sea exaltado, para poner en el reflector a Cristo, no a nosotros. Hermanos, Él es el único digno de los reflectores. Si somos seguidores de Cristo, no es para que la atención se centre en nosotros y lo que hacemos, sino en Cristo y su obra redentora. Hoy vemos demasiados pastores que dicen, Cristo es el centro de todo, pero también esos mismos pastores entran en escenarios exuberantes, descendiendo con cuerdas, bajando en un show. Se pierde completamente. Se nos olvida quién es Cristo y apunta directamente a
a las personas. Hermanos, tengamos cuidado de eso. Oremos para que aquí nunca sea la persona la que sea exaltada y glorificada. Oremos para que siempre Cristo sea glorificado en este púlpito y entre nosotros, hermanos. Otra manera en la que podemos vivir para Cristo, elevar oraciones por los demás. Este texto nos enseña, aunque no es el tema central, pero nos enseña que este pasaje nos enseña a orar por nuestros hermanos en necesidad. Hoy en día la cultura en la que vivimos se enfatiza mucho en el individualismo. Tenemos que aumentar el tiempo que dedicamos a orar los unos por los otros, por las luchas de nuestros hermanos, por su perseverancia y su salvación final. Oramos por la perseverancia de nuestros hermanos, para que Dios los permanezca, les dé perseverancia a través de las luchas que están viviendo. Si no, es tiempo de hacerlo, hermanos. Si sí, continúe haciéndolo, hermanos. Tendemos a pedir mayor tiempo, dedicar mayor tiempo en pedir cosas propias para nuestra vida, para facilitar nuestra vida. Incluso a veces podemos pedir por hermanos y sus necesidades, pero para suavizar nuestra vida. Señor, ya que el hermano se sane para ya no tener que estar. Hay que tener cuidado incluso en ese tipo de pensamientos, hermanos. Esos pensamientos no son genuinos y no provienen del Señor. Pidamos al Señor amor genuino por los demás y que entendamos la necesidad que tienen los hermanos de nuestras oraciones. Sigamos orando por nuestros pastores que tienen luchas, dificultades. Pidamos por ellos, hermanos. Y tercero, hermanos, ¿de qué manera podemos seguir o vivir para Cristo? Que Cristo sea el centro de lo que hacemos. Tal vez hoy no haya persecución por predicar la palabra como en los tiempos de Pablo. Tal vez hoy en día en este lugar donde vivimos no es necesario o no iremos a prisión por causa del Evangelio. Pero hermanos, Dios nos ha puesto en trabajos, Dios nos ha puesto en lugares, Dios ha puesto para que prediquemos de Él. Dios nos ha puesto en una familia. Dios nos ha dado hijos. Dios nos ha dado una esposa. Y a los que no están jóvenes estamos orando por ustedes. A que les dé esposa o esposo. No es necesario estar en prisión, hermanos. No es necesario para que Cristo sea el centro de lo que vivimos. Tenemos una iglesia, tenemos una congregación donde podemos demostrar ser buenos hermanos, demostrar a Cristo a nuestros hermanos, demostrar ser un buen esposo, un buen hijo. Si la respuesta en nuestro corazón de todo lo que hacemos es para que nos vean, entonces estamos con un enfoque equivocado. Yo no trato de ser el mejor esposo de Leslie para que sus amigas o compañeras vean y digan, qué envidia de Leslie, tiene un gran esposo. No debería ser ese mi pensar o enfoque. Si yo trato de ser un buen esposo, es para magnificar y apuntar a Cristo, porque Él me pide que sea un buen esposo. No es para traer gloria personal y que yo me luzca o que yo me vea como la gran persona. No soy el gran esposo, hermanos, pero estamos en la lucha. Igual en nuestro trabajo, igual como hijo. No trates de ser el mejor hijo porque hay un beneficio o porque va a haber tiempo para jugar o porque va a haber un premio. Tratemos de ser hijos
porque eso trae gloria a Dios, porque eso exalta a Cristo. Hermanos, que con nuestra vida y que la razón del si somos obedientes, sea para que Él sea exaltado. Ya para terminar, hermanos, como conclusión, podemos pensar y meditar en esta frase. No es mi frase, no recuerdo de quién la tomé, no apunté, pero dice: si Dios no es todo tu gozo aquí en la tierra, entonces el cielo será poco para ti. El apóstol Pablo nunca buscó su beneficio personal. En sus ruegos, él quería estar vivo por causa de Cristo. ¿Podríamos hoy nosotros decir fielmente el versículo 21? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y como les mencionaba, no quiero que esto sea una predicación pesimista de que nunca vamos a llegar. Nunca llegaremos, hermanos. Pero tenemos a alguien que ya llegó, y ese es Cristo, hermanos. Es en Cristo en que somos nosotros perfeccionados. Es en Cristo en quien nosotros podemos llegar. No tratemos de no llevarnos como unas palabras de desaliento, hermanos, sino al contrario, que sean palabras de aliento. Que recordemos que no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo que estamos siendo santificados. Y recordemos el versículo 6 que vimos en la primera predicación, que dice, Filipenses 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, los animo a que sigan en el camino del Señor. Y si aún no están en ese camino, los animo a que consideren unirse a la causa de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Bendito Dios, soberano Rey. Señor, te pedimos, Señor, que tengas tú la preeminencia en nuestra vida. Señor, que podamos apuntar a ti, Señor, en todo lo que hacemos. Que podamos con nuestra vida mostrar a los demás, Señor, quién eres tú, qué has hecho en nuestra vida y qué has hecho, Señor, por aquellos que han de creer. Te pedimos, Señor, por nuestra vida, para que se convierta en tu vida, Señor. Y hagas tú con nosotros, Señor. Obra, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Para que tú nos vayas perfeccionando, Padre Santo, nos vayas santificando. Que Cristo sea exaltado, Señor. Que busquemos exaltar a Cristo. Que busquemos de pensar en nosotros mismos, Padre Santo, y busquemos siempre de ti, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por Cristo, por nuestro Salvador. Y pedimos, Señor, que sigas trayendo salvación a nuestros niños, a nuestros visitantes, Padre Santo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.